ese derecho a las y los ciudadanos. Por tanto, estamos hablando de la paz como un derecho, como un deber, la paz en un sentido amplio. Y también, obviamente, la paz sin mujeres no es sostenible. La paz es con las mujeres, la paz es desde las mujeres, y de hecho, y un poco los que venimos trabajando también desde hace, con todos ustedes, desde hace muchos años con la sociedad civil, las iniciativas de la sociedad civil de este país también han sido reconocidas a nivel mundial como las iniciativas más potentes que están a nivel mundial por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de propuesta, por su capacidad propositiva, y en la vanguardia de todas estas iniciativas siempre han estado las mujeres. Entonces, la paz sin todas estas apuestas, sin todas estas iniciativas de las mujeres, no tiene sentido, no es real, no es sostenible y no es duradera. Pero no solo, obviamente, con las mujeres, pero también con las mujeres víctimas, ¿sí? Yo creo, y hemos tenido la posibilidad y el placer de escuchar pues a las mujeres que hoy estaban trabajando aquí también en otro evento, que han sido víctimas de este conflicto, y una vez más nos daban una lección que creo que ustedes lo deben conocer muy bien también en sus propios territorios, de que la paz en este país está impulsada por las víctimas, y por tanto debemos contar con ellas en todos los estamentos y en toda la construcción, todo el proceso de construcción de paz, que tiene que ver con la negociación, que tiene que ver con la formulación, que tiene que ver con la implementación de los procesos de paz, con los mecanismos de refrendación, con los mecanismos de verificación. En todos deben estar las mujeres y deben estar las víctimas. Importante, las mujeres son el 53%, el 52% de la población de este país, por tanto es una cuestión de justicia, de equilibrio y de equidad. Pero además el 53% de las víctimas son mujeres. Y además, si le sumamos a eso el impacto que tienen los hechos victimizantes en los núcleos familiares, estaríamos hablando de que el 70% de las victimizaciones de este país han recaído en el peso fundamental en las mujeres. Por tanto, razón de más porque las mujeres deben estar en todos los procesos de construcción de paz, y no solo porque hay un marco jurídico internacional que nos avala y que nos refrenda y que hablan de que las mujeres deben estar en todos los procesos de negociación, sino que el rol fundamental, la mirada fundamental, los aportes fundamentales que han hecho las mujeres en la historia, y especialmente la colombiana, en términos de construcción de paz, para defender los derechos de las mujeres, pero también para defender los derechos de la sociedad en general y en su conjunto, son fundamentales. Por tanto, por último, acabaría diciendo de que la paz también es territorial, ¿sí? Yo creo que es una también de nuestras razones de estar aquí con ustedes como alcaldesas y alcaldes, y es que ustedes lo han visto muy bien. Desde hace muchos años se vienen construyendo desde las regiones, desde su diversidad que existe en cada una de las regiones, en cada uno de los municipios, esa paz, esas agendas, esas propuestas de paz territoriales, desde los indígenas, desde los afros, desde los campesinos, desde las mujeres, desde los jóvenes, que es fundamental recoger, y más en este momento en donde ustedes saben que se está negociando un proceso de paz muy importante en La Habana, y que esos procesos, esas miradas territoriales son clave y se deben subir a nivel nacional para que dialoguen con las propuestas que también se están haciendo a nivel nacional, y que nos aseguremos que las propuestas que se están haciendo a nivel nacional se territorializan en la base y son acogidas en la base con mecanismos realmente efectivos, donde son las regiones, son los municipios los que tienen la palabra, los que tienen la mirada y los que al final van a concretar esas políticas públicas de paz que son claves. Entonces, dicho esto, y más en este momento político que creo que es fundamental, el mensaje claro, y que creo que vamos a escuchar a los diferentes panelistas hablar del tema, es: la paz principalmente es un derecho y está por encima de los juegos políticos, está por encima de los partidos políticos, está por encima de los gobiernos de turno, principalmente porque hace parte de vuestra Constitución, pero más allá de eso, porque es un imperativo ético de todas y todos, tanto a nivel internacional por los organismos que se están acompañando, pero también obviamente de los gobiernos nacionales, regionales y locales,
y además, obviamente, es un deber de toda la ciudadanía, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces lo dejaría aquí. Voy a hacer unas pequeñas preguntas a mis panelistas, un poco pues si quieren retomar algunos de los temas que puedo decir, alimentarlos, nutrirlos, complementarlos. Me gustaría empezar con Diana, ¿sí? Que nos comentara un poco y que me ayudara a contextualizar quizá el marco general que yo he dado. Marsani y BT, que nos concretara un poquito cuáles han sido esas afectaciones más específicas que han sufrido las mujeres a raíz del conflicto armado, pero también a raíz de ese conflicto social y político, donde también ha generado desventajas, si se quiere llamar así, discriminaciones a varios niveles, y cuál es el rol que ha jugado la mujer y que debe jugar la mujer en la construcción de paz de este país. Bueno, de nuevo un saludo. Sobre esto que comenta Paloma, básicamente mencionar varias cosas. En el marco internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como ustedes saben es uno de los mecanismos más potentes del sistema de Naciones Unidas en general a nivel mundial, desde el año 2000 ha establecido una serie de resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad que han mostrado a nivel internacional el vínculo tan fuerte que hay entre estos temas y no solamente la afectación del conflicto en la vida de las mujeres, sino también la necesidad de que los estados respondan de manera específica a estas afectaciones. Lo primero, digamos, que a cualquier persona se le ocurre es que una de las afectaciones específicas de las mujeres está alrededor de la violencia sexual en el marco del conflicto, pero también está en otro tipo de victimizaciones como en desaparición. Son normalmente las madres quienes empiezan a buscar a sus hijos, las esposas, digamos, las familias lideradas por las mujeres, quienes a su vez, digamos, asumen los procesos de verdad, justicia y reparación. A partir de la resolución 1325 en el año 2000 hay otras resoluciones más del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1820, la 1888, la 1889, la 1960, la 2106 y la 2122. Esas resoluciones del Consejo de Seguridad lo que han venido haciendo a lo largo de estos años es llamando a los estados a que fortalezcan sus acciones para garantizar que los conflictos que se viven en el mundo logren superar esa victimización específica que ha tenido la guerra para la vida de las mujeres. Sin embargo, y como Paloma lo mencionaba, es muy importante saber que la paz es mucho más que el fin de los enfrentamientos armados, y que en este país cada 4 días una mujer muere en manos de su pareja o expareja, ¿sí? No porque salió a la calle y hubo un derrumbe, sino cada 4 días en este país, quien es el compañero sentimental o quien ha sido compañero sentimental de una mujer es asesinada por, digamos, lo que muchos diarios pueden titular celos, digamos, una situación, pero lo que hay allí de fondo es una violencia estructural en donde es aceptable eso, golpear a las mujeres, en donde es aceptable además considerarlas como un objeto de propiedad, razón por la cual simplemente llegan y las asesinan. Y en esa lógica, digamos, es muy importante poder pensar en esa conexión a la que Paloma hacía referencia, y es cómo logramos que la no violencia contra las mujeres sea un asunto estructural de la construcción de la paz, más allá del fin del conflicto, más allá de acompañar a la restitución de quienes han sido víctimas del conflicto. Hay un reto importante porque en este nuevo orden de no agredirnos, dejemos también la violencia contra las mujeres a un lado como un asunto estructural para la construcción de la paz. En el marco internacional también son muchos los tratados, específicamente el de la CEDAW, que hace un llamado a los estados, también que establece además en la plataforma de Beijing unas acciones concretas para seguir. Como lo mencionaba en mi intervención inicial, el Estado colombiano ha venido incorporando todo ese marco internacional en su legislación, en su constitución, en diferentes leyes
y allí hay un reto importante, realmente es en la implementación. Ya hay bastante, digamos, en términos de normatividad, y hay un reto muy importante en términos de implementación. Creemos que una de las cosas más importantes para lograr hacer es eso. Las mujeres tienen una mirada sobre la paz mucho más completa, por eso, porque la violencia no solamente les ha implicado los enfrentamientos en fusiles, sino la violencia cotidiana, y esa mirada es lo que permite realmente estructurar una paz estable y sostenible, en la medida en que se piensa de manera más integral el reto que esto implica. En ese sentido, un poco lo que nosotros creemos desde ONU Mujeres en particular es que hay allí una oportunidad para que esta red de mujeres mandatarias pueda un poco identificar en dónde están los principales avances, cuáles son las barreras que tienen, y, como les decía, ayudar a sistematizar eso, por un lado, para alertar a las entidades nacionales y activar mejor los mecanismos, para conectarse con otras mujeres en cargos de poder, y en esto, digamos, hay un ejercicio de bancada de mujeres en el Congreso de la República con una comisión legal, pero hay necesidad de hacer bancadas verticales, de lograr que mujeres que están en cargos de poder en el nivel territorial se articulen con mujeres en el nivel nacional y logren también establecer allí alianzas para poder desarrollar cosas puntuales. Muchas veces, digamos, cuando se habla de paz da la sensación de que hay que hacer de todo, pero las cosas se hacen paso a paso, y parte del mensaje también creemos en ese reto puede estar allí. El trabajo por mujeres víctimas y con mujeres víctimas del conflicto armado vía la ley de víctimas y restitución de tierras es una de las cosas más importantes, digamos, porque si no hay condiciones mínimas para las víctimas es imposible tratar a todos y a todas como ciudadanos por igual cuando la situación es distinta, y allí hay un trabajo muy importante del cual, digamos, no voy a entrar en mayor detalle porque seguramente Gabriel lo hará. Y por otro lado hay una mirada en esto que decíamos, de una mirada más estructural de la paz alrededor del concepto de seguridad, y en el panel en el que va a participar la general y en el que van a tener la oportunidad de conversar, justamente yo creo que allí hay una mirada muy importante sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad y convivencia. De eso, de que a las mujeres no las maten ni las golpeen en sus propias casas, sus propias familias, sino que haya oportunidad real de asumir las posibilidades en los territorios desde la equidad y sin violencia. Creemos que hay un reto muy importante en digamos, acelerar la implementación de la ley de víctimas, y eso está muy en los territorios, pero también creemos que hay un reto muy importante en garantizar que esa agenda más holística sea incorporada en el proceso político de sus territorios, en la agenda, digamos, que implica el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y allí hay también un reto que consideramos fundamental, haciendo un llamado a eso. Hay unos mandatos internacionales acogidos en la Constitución Nacional, en varias leyes, hay varias aliadas en distintos espacios, hay mujeres, digamos, en la fuerza pública, el Congreso de la República, en ministerios que pueden articularse en estas acciones, y creemos que desde allí esta red tiene oportunidades muy importantes. Listo. Muchísimas gracias, Diana. Ya que has tratado también específicamente el tema de víctimas, me gustaría pasar con Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas, para que nos explicara un poco desde su experiencia territorial, sobre todo, y en temas de participación, y después de 3 años de aplicación de la Ley de Víctimas, cuál es el balance que ve en términos de buenas prácticas o de avances en términos de construcción de paz, especialmente para y con las mujeres desde el nivel local, y qué retos cree que faltaría aún para lograr esas reparaciones integrales para las mujeres y para lograr que las mujeres realmente tengan un rol fundamental en la construcción de paz desde los territorios. Muy buenas tardes a todas y todos. Antes de iniciar con el tema específico
centrarnos en el papel de la mujer en construcción de paz, específicamente el tema de las mujeres víctimas, hacer una pequeña claridad introductoria. Cuando hablamos de paz, tenemos que diferenciar muy bien dos momentos. El primero, que son las negociaciones para que un grupo armado como las FARC, y ojalá el ELN también, dejen las armas en un proceso de negociación política con el Estado, y eso hace parte fundamental de la paz, pero eso no es la paz. Es un requisito sine qua non para empezar a construir la paz, pero eso no es la paz. Es apenas un paso necesario, importantísimo. Por eso este proceso de paz de La Habana, independientemente de quién sea el presidente, no podemos dejar, ni como alcaldesas, ni como alcaldes, ni como ciudadanos, ni las víctimas ya han manifestado que no se puede dejar caer, porque es un paso importantísimo para ahora sí empezar a construir una sociedad en paz. Y cuando hablamos de políticas locales para construir paz, estamos diciendo que es necesario acabar ese conflicto armado para empezar a cambiar este país. Y si se acaba el conflicto armado, lo más importante que hay que tener en cuenta es que este país va a ser radicalmente diferente. Hemos pasado más de 50 años en guerra. En esos 50 años no solamente nos hemos degradado como seres humanos en Colombia, de todas estas atrocidades. Hoy vinieron aquí dos víctimas que representan el dolor de lo que le ha tocado vivir a la gente, especialmente la gente del campo, especialmente las mujeres campesinas. María Clementina, quiero contarles que María Clementina es de una familia muy prestigiosa del Quindío, su hermano fue gobernador del Quindío, y María Clementina no solamente no tiene su pierna ni perdió sus familiares, sino que está sumida en una situación de pobreza a causa de ese conflicto armado. Por eso cuando María Clementina le dicen que se va a acabar el proceso de paz, ella se pone muy sentimental, porque dice que los que quieren acabar el proceso de paz no son los que han sufrido la guerra. Un poco cuando estábamos en los foros de discapacidad, todas estas víctimas que son las que han perdido lastimosamente, han perdido parte de su integridad física, pero han perdido hijos, han perdido esposos, han desintegrado familias, son los que están mandando el mensaje, como yo decía, Paloma, esta paz, las que más quieren, más reclaman la paz son las víctimas, porque saben realmente que es el conflicto armado. Realmente uno desde su casa en las ciudades, desde los clubes, desde los bares, desde sitios tranquilos, pues es muy fácil decir que no haya conflicto armado. Pero las víctimas del conflicto, las víctimas de la fuerza pública, las víctimas de la policía saben que ponerle fin a esta guerra es algo que entre manos de Moremos, más personas mutiladas, más huérfanos, más viudas, más familias destrozadas va a haber. Y vuelvo y reitero, eso, compañera de panel y moderadora, esto no es un problema de un gobierno, es una política de Estado, y esto tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Este tema de construcción de paz pasa, vuelvo y repito, por revertir 50 años en que nos acostumbramos a vivir en guerra y que adaptamos nuestras instituciones políticas y sociales para la guerra. Esto pasa, por ejemplo, y lo voy a tratar aquí ya para empezar a hablar de la experiencia, cuando la Defensoría del Pueblo asumió el tema de las víctimas. La Defensoría del Pueblo entró en una encrucijada, porque es que la Defensoría del Pueblo tenía a todos sus defensores públicos defendiendo a los victimarios, que es la lógica del derecho penal de Colombia. ¿Qué le tocó hacer a la Defensoría del Pueblo? Adecuar un grupo de élite con apoyo internacional para poner unos defensores de las víctimas. Y aún hoy todavía no son suficientes por la gran cantidad de víctimas que tenemos. 6 millones, ya 300.000 víctimas en el registro único que lleva la unidad, de las cuales, como yo lo digo, son 53% mujeres. Las universidades, y esto es un compromiso de todos, no han adecuado sus pensum académicos para asumir el reto ni de las víctimas ni de la paz. Seguimos educando abogados que se especializan en defender delincuentes, no a las víctimas. El tema de la justicia transicional, que es con el cual vamos a pretender salir del conflicto armado, no es un tema que hoy se esté en los pensos de las universidades. Y prepararnos para atender a las víctimas
fue el primer paso que dio este gobierno avanzando hacia la paz. O mejor dicho, la ley de víctimas solo tiene sentido si está implícita en un marco de un proceso de paz. Porque la paz es la única garantía de no repetición de todos los hechos que pasamos por la guerra. Nosotros somos el único país en el mundo que adelanta un proceso de reparación a víctimas en medio del conflicto. El único, en ninguna parte del mundo, ni en los conflictos del cono sur, ni centroamericanos, ni africanos, ni europeos, ha habido un proceso de reparación en medio de la guerra. Y eso se hizo principalmente para dar un primer paso hacia la reconciliación. Porque la ley de víctimas no solo reconoció que había conflicto armado, que es un paso muy importante, reconoció por ende que había víctimas del conflicto armado, sino que reconoció que el Estado también es victimario. Y eso es algo totalmente y radicalmente un avance hacia la reconciliación, que es la verdad, aceptar la verdad. Y una vez reconoce no solo el conflicto armado, las víctimas del conflicto armado, y reconoce el Estado que hubo unas personas afectadas y que parte de esas personas fueron culpa del Estado por acción o por omisión, generan los espacios de participación, de los cuales María Clementina y los demás compañeros que nos acompañan hacen parte de esas mesas. Esas mesas se crearon para que las víctimas en los municipios, hoy tenemos 911 mesas municipales de víctimas, 32 mesas departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas. Esas mesas se crearon y en esas mesas se le abrió un espacio paritario a las mujeres víctimas. Primero, porque son la mayoría de las víctimas de este país, y segundo, y lo más importante, porque los procesos de deconstrucción de las familias, de destrucción de las familias que sufrieron el conflicto, o en los procesos de separación, quienes se quedan con los niños, quienes se quedan con las personas en condición de discapacidad, quienes se quedan cuidando a los adultos mayores son las mujeres, no los hombres. Excepcionalmente un hombre se queda cuidando a sus hijos, sus ancianos o sus personas en condición de discapacidad. Pero el porcentaje mayor de quien está sosteniendo las familias colombianas son las mujeres víctimas del conflicto. Por eso se les dio un espacio mucho mayor en el protocolo de participación, y fruto de ello hemos tenido una irrupción en todo el país de mujeres coordinadoras de mesas municipales, mujeres coordinadoras de mesas departamentales y mujeres que son más de la mitad de la Mesa Nacional de Víctimas, donde